Bien, chicos, vamos a continuar trabajando las actividades del área. Como ya saben, el título que nos va a acompañar esta semana de trabajo es tiempo de propuestas. ¿Y tú qué dices? Como datos informativos, les quiero compartir esta información. Tenemos aquí el tema. El tema que vamos a trabajar específicamente hoy es escribimos un texto argumentativo con propuestas de solución para la violencia escolar. Ahora, para que lo tengan como dato, nosotros vamos a trabajar hoy la competencia de escribe diversos tipos de texto en lengua materna. Esta es una competencia del área de comunicación que está orientada directamente con la producción de textos. Quiere decir que hoy ustedes van a escribir un texto. ¿Y qué tipo de texto? Un texto argumentativo. Y ahí viene el reto de hoy. El reto es escribir un texto argumentativo con una propuesta de solución a la violencia escolar con argumentos convincentes. Recuerden que el tema de la violencia escolar lo venimos trabajando ya hace un par de semanas y hemos analizado lecturas que tratan sobre este tema. Recuerdan el caso del Chico Mega, también leímos la tabla de datos del portal CICB y hemos analizado a partir de diversas preguntas el tema de la violencia escolar y ya tenemos al menos un poco de noción y estamos casi preparados para poder escribir. Les digo casi porque necesitamos algo más. ¿Qué necesitamos? Ajá, necesitamos primero saber qué es un texto argumentativo. De repente ya lo has trabajado con anterioridad en primero de secundaria o en primaria. Eh, Algunos tal vez no recuerdan, y están como estos personajes aquí en la diapositiva, el muchacho y la muchacha, ¿no? Se rasca la cabeza. ¿Qué es un texto argumentativo? No saben, ¿no? Es necesario antes de escribir un texto que ustedes sepan eh, en qué consiste este texto y cuál es su propósito. Entonces, en el texto argumentativo, chicos, se expresa opiniones y puntos de vista del autor, en este caso, ustedes, porque ustedes serán los autores, sobre un determinado tema. En nuestro caso, el tema es la violencia escolar. Ahora, ¿cuál es el propósito? Todo texto recuerda que tiene un propósito. En el caso de los textos narrativos es narrar, contar una historia. En el caso de los textos informativos es informar al lector sobre un acontecimiento. Entonces, en el caso del texto argumentativo específicamente, el propósito es convencer. El propósito es persuadir al lector usando argumentos. Entonces, debes argumentar tu punto de vista. Hay algunos chicos que yo les pregunto, ¿no? A ver, responde, ¿qué opinas tú acerca de la violencia escolar? Y algunos chicos me dicen, yo creo que la violencia está mal. Ya, muy bien, es tu punto de vista. ¿Pero por qué está mal? Porque, y ahí les cuesta a algunos, ¿no? Porque entonces no hay fundamento, no hay argumentos, no hay razones. Entonces, para que tu punto de vista sea sólido, sea válido, sea fiable y convincente, tú debes argumentar, ¿ok? Con razones. Y acá te voy a mostrar un pequeño ejemplito para que también te puedas guiar. Entonces, recuerda, algo muy importante. Expresamos opiniones en un texto argumentativo y además debemos convencer o persuadir al lector. ¿Ok? No te olvides de eso. Bien, jóvenes, continuando, también es importante que ustedes conozcan cuál es la estructura de este tipo de texto. Para empezar, tenemos la introducción en la que ustedes deben captar la atención del receptor. ¿Para qué? Para motivarlo a que el receptor concluya, termine de leer todo el texto, para que el receptor se interese. ¿Cómo puedo captar su atención? A través de citas o datos que tú puedas presentar. Por ejemplo, ¿no?
¿Recuerdan el último texto que leímos? Que escribieron sobre las recomendaciones para evitar la violencia escolar. Recuerdan que empezaron con una pregunta que llamaba la atención, como por ejemplo, ¿no? Utilizando la tabla estadística del portal CICB de casos reportados de violencia escolar, nos daba el dato que aproximadamente entre el año 2013 y 2019 se habían reportado como 26.000 casos de violencia, si es que no me equivoco. Entonces, por ejemplo, ese dato es llamativo, es importante, es relevante y llama la atención al lector y de pronto puede engancharlo con el texto. Entonces, aquí en la introducción debes motivar a que el lector concluya y se interese por tu texto. Ahora, ¿qué más? No solamente eso, sino también debemos presentar el tema. En este caso, no te olvides que el tema es la violencia escolar. Y finalmente la tesis que tú vas a defender. Entonces, ¿cuál es tu tesis? Tesis es tu opinión, la opinión tuya con respecto al tema. Por ejemplo, nuestro tema es, tienes que crear un texto argumentativo con una propuesta de solución a la violencia escolar. Una propuesta de solución. No sé, se me ocurre ahora, ¿no? Una propuesta de solución, para mí, en mi opinión, sería en que en cada institución educativa eh, se organicen brigadas anti-bullying en cada salón, ¿no? Y que estén al pendiente de los sucesos de violencia escolar que suceden en el aula. Entonces, esa es, por ejemplo, mi opinión, ¿no? Instalar las brigadas anti-bullying en cada sección. Esa es mi idea. Esa sería mi tesis. ¿Ok? Esa es mi opinión. Ahora, en el desarrollo, yo voy a argumentar por qué yo pienso que deben instalarse brigadas antibullying en las secciones del colegio, en todos los salones, porque eso ya sería en el desarrollo, serían mis argumentos. ¿Por qué? Razón 1, razón 2, razón 3. Tú puedes argumentar hasta, yo creo que hasta 3 argumentos nos puedes presentar. Ahora, si tú quieres más, es libre, ¿no? Si tú quieres poner 4 o 5 argumentos, considerarlos, eso es de acuerdo a tu creatividad también y a tu capacidad. Ahora, recuerda que son los argumentos los que van a dar validez a la idea central que tú estás proponiendo para la solución de la violencia escolar. Entonces, mientras yo tenga argumentos más convincentes, entonces mi idea será mucho más válida. ¿Ok? Y finalmente tenemos las conclusiones, donde vas a sintetizar las ideas principales. Ahora, acá en esta conclusión puedes presentar nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que justifican a manera de cierre. Esta sería la estructura. Palabras importantes que podemos rescatar en todo el texto argumentativo, yo creo que sería 1, tesis, que es tu idea. 2, argumentos, que son las razones o son el por qué tú piensas de esta manera. ¿Ok? Ahora, tú puedes aquí, incluso en el desarrollo, puedes presentar datos estadísticos sobre la violencia escolar. Te puedes apoyar en la tabla estadística que trabajamos del portal de CICB. ¿Ok? Ahí vas a encontrar muchísimos datos sobre la violencia hasta el año 2019. Recuerda que mientras más datos tengas también y presentes y citas presentes en tu texto, tus argumentos van a ser más sólidos, porque no se basan solamente en tu opinión o en lo que tú crees que es, sino en la estadística en este caso, ¿no? Bien, ahora vamos a leer este pequeño texto para que, chicos, ustedes puedan identificar las partes del texto argumentativo, ¿ok? A ver, este texto se titula Los teléfonos celulares no son para niños. Y empezamos con el párrafo número 1. En los últimos años se han realizado estudios sobre los posibles efectos negativos que puede producir el uso de celulares. Aunque todavía no hay pruebas definitivas, se estima que el uso de los teléfonos móviles es perjudicial, sobre todo en los menores.
Los niños menores de 8 años de edad nunca deberían usar celulares y los que están entre los 9 y 14 años deben restringir su uso al mínimo y sustituir buena parte de las llamadas por el envío de mensajes de texto. ¿Qué nos está diciendo estos dos párrafos introductorios? Nos está diciendo que el uso de los teléfonos móviles es perjudicial, sobre todo en menores. Esto nos está diciendo el párrafo número 1. El uso de los teléfonos móviles es perjudicial, sobre todo en menores. ¿Qué vendría a ser esto? Vendría a ser mi opinión, mi idea, mi tesis. Ahora, si yo digo que el uso de los teléfonos móviles es perjudicial en los menores, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Porque se me ocurre? ¿Porque lo leí en un artículo X? ¿Por qué? Entonces, aquí vienen los argumentos que van a fundamentar esa idea, ¿ok? A ver, vamos al desarrollo, porque si este es el desarrollo, aquí deberían estar los argumentos. Tenemos aquí argumento 1, que va a fundamentar mi tesis o mi opinión o mi idea, ¿ok? Dice, el cráneo de los niños no es suficientemente grueso y la radiación penetra con más facilidad sus cerebros. Además, su sistema nervioso no está totalmente desarrollado, por lo que la exposición a la radiación desde temprana edad aumenta la probabilidad de dañar su sistema nervioso y, por tanto, de desarrollar enfermedades nerviosas más adelante. Según esto, los padres de familia deben analizar qué tan provechoso es comprar teléfonos celulares a sus hijos pequeños, ya que los daños en salud podrían afectarlos negativamente a corto o largo plazo. Entonces, este párrafo número 3 me está hablando acerca de los daños en la salud de un niño que utiliza los teléfonos celulares, ¿ok? Entonces, pregunto, ¿este párrafo está reforzando mi idea que los teléfonos móviles son perjudiciales para los menores? ¿Refuerza mi idea? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a continuar con el texto. Dice, según profesor de la Universidad de Washington, cuando usted usa un celular, su cabeza absorbe del 70 al 80% de la radiación emitida por la antena, lo que puede generar serios daños en sus funciones cerebrales. Sigue hablando de las consecuencias, ¿ok? Y acá está citando a una persona, Henry Light. ¿Quién es Henry Light? ¿Cualquier personaje? ¿Cualquier persona que por ahí apareció? No, es una persona reconocida, es un profesor de la Universidad de Washington, debe ser un investigador, ¿no? Y él menciona que la cabeza absorbe del 70 al 80% de la radiación, quiere decir que también es dañino, ¿ok? Entonces, este argumento basado en la referencia hacia una persona también es muy válido. Claro, profesora, ¿yo puedo hacer esto también en mi texto? Claro que sí. Tienes el dato del CCB. Puedes mencionar algunos números cuánticos de los casos de violencia escolar que se han reportado a nivel nacional, a nivel en provincias, en colegios públicos, en colegios privados, violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, ciberbullying. Todos esos datos, ¿dónde los encontramos? En la tabla estadística del CCB que hemos trabajado con anterioridad. Ahora, continuamos. Siguiente párrafo dice, el creciente número de niños que utilizan celulares es preocupante porque implica que estarán expuestos durante muchos años a las radiaciones. El uso de los celulares por más de 10 años aumenta 4 veces el riesgo de tumores en los oídos. ¿Ok? Acá en este párrafo el autor sigue argumentando respecto al tema, ¿verdad? Que el uso de celulares es dañino en los niños. Finalmente, actualmente se desalienta la fabricación de celulares con detalles especiales
para llamar la atención de los niños, como colores y juegos electrónicos, porque su uso produce daños neurológicos y afecta el desarrollo evolutivo. Además, afecta los resultados escolares de los niños. Entonces, jóvenes, con todos estos argumentos que el autor nos está presentando en el texto, ¿consideran ustedes que los celulares son dañinos para los niños? ¿Sí o no? Yo creo que la mayoría está respondiendo que sí, ¿verdad? Entonces, de repente, si tú antes de leer el texto pensabas, no, el uso de los celulares no es, sí es bueno para los niños porque somos la nueva era, la era tecnológica, los nativos digitales, es necesario que usemos un buen equipo, un buen celular, y debemos aprender a convivir con ellos. Si tú pensabas eso al inicio de este texto, creo que el autor nos está mostrando argumentos convincentes que nos dan la idea de que el uso de celulares en los niños es dañino y es perjudicial. Entonces, pregunto, ¿el autor cumplió con la finalidad de convencer, de persuadirte? Te hizo cambiar de opinión, ¿verdad? Entonces, por ello la importancia de presentar argumentos convincentes, ¿ok? Así como lo hizo el autor de este texto. Y finalmente tenemos las conclusiones. El uso de celulares por parte de los niños, más que verse como una moda, debe limitarse y restringirse cuando tienen una enfermedad o una emergencia. Asimismo, los padres de familia deben tomar el control sobre los aparatos electrónicos que compran a sus hijos y sobre todo analizar el peligro que estos representan. Muy bien. Aquí un texto argumentativo. Y ahora creo que ya estamos preparados para escribir un texto argumentativo. Y ahora otra vez la pregunta. Aparecen nuevamente estos personajes icónicos. Tenemos aquí un par de jóvenes que no saben cómo empiezo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Recuerda que como vamos a trabajar la competencia de escribe, eh, hay todo un proceso en la escritura. Por más experto que podamos ser, debemos respetar todos estos procesos para que nuestro texto sea muy bueno. Vamos a empezar entonces por la planificación, donde organizamos nuestras ideas. Luego pasamos a la textualización, donde vas a escribir el texto argumentativo ciñéndote a la estructura que hemos mencionado anteriormente. Y finalmente vas a revisar tu texto, ¿ok? A ver, ¿qué hacemos en cada parte? Al inicio, al planificar, jóvenes, vas a hacer lo siguiente. Vas a revisar tu portafolio. Revisa todos los insumos que hayas trabajado. Recuerda que este tema de la violencia escolar lo venimos trabajando hace 2 o 3 semanas. Y con las ideas compartidas en los textos leídos, responde a las siguientes preguntas que te van a ayudar a generar argumentos y la tesis o idea central que presentarás en tu texto argumentativo. Entonces, yo te invito a que puedas sacar todas tus evidencias que hemos trabajado con semanas de anticipación. Léelas, dales una revisada a todas las conclusiones que llegamos en las diversas clases y luego de hacer eso vas a responder las preguntas que te he planteado aquí. Son 5 preguntas, ¿ok? Las respondes para que puedas generar argumentos y la tesis que tú vas a defender. ¿Qué tipos de violencia se ejercen en la escuela? ¿El bullying o acoso escolar sucede en tu escuela? Además de la víctima y el acosador, hay otros responsables del bullying, ¿no? Entonces, etcétera, vas leyendo y vas respondiendo estas preguntas a modo de reflexión y a modo de organización de tus ideas. Yo sé que en tu cabecita hay muchas ideas que están ahorita dando vueltas. Vamos a ordenarlas a partir de estas preguntas. Respondes estas 5 preguntas y luego pasamos a la siguiente actividad. Aquí. Vas a identificar al público al cual te vas a dirigir. Piensa en sus características. Entonces, te está indicando que pienses en tu destinatario. ¿Ok? ¿A quién está dirigido tu texto? A chicos de segundo de secundaria. ¿Cómo son ellos? ¿Mm? Son adolescentes de 12 años entre hombres y mujeres, ¿verdad? Es importante pensar en las características de tu destinatario para que adecúes tu texto
a este destinatario. ¿Ok? Ahora, define el tema que quieres abordar. Céntrate en el tema seleccionado e identifica las ideas que lo van a sustentar. ¿Sobre qué tema escribiré? Hemos indicado ya que el tema es la violencia escolar. En este caso, vamos a hablar sobre las propuestas. Ahora, seguidamente dice, escribe la tesis que presentarás en tu texto. Esta es la idea central de tu propuesta de solución. La irás reajustando a medida que vas avanzando en la redacción de tu texto argumentativo. Acá te está diciendo que pienses en la postura que tú vas a asumir frente al tema de violencia escolar. Recuerda que son alternativas de solución. Yo puse una a modo de ejemplo, espero que nadie se la copie, que era pues mi tesis o mi opinión con respecto a la violencia escolar es crear brigadas anti-bullying en las instituciones educativas y que estén activas durante todo el año y que presenten informes, etcétera, para que también los profesores y los directivos puedan tomar acción frente a las situaciones de bullying, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, podría ser, es mi tesis. Ahora tú piensa en la tuya. ¿Ok? Siguiente, ¿qué fuentes citaré en mi argumentación? Recuerda que las fuentes son datos que tú vas a citar. O sea, fuentes pueden ser fuentes bibliográficas, si vas a buscar datos en libros. Puedes buscar en internet también otros datos. O también usar las fuentes que ya hemos trabajado y que ya tenemos, como por ejemplo es el portal de CICB y los datos estadísticos que hemos analizado con anterioridad también. Yo te animo a que puedas citar estos datos en tu texto porque le van a dar muchísima más credibilidad. ¿Ok? Continuamos. Esto es con respecto a la planificación. Ahora, una vez que ya planifiqué, ya organicé mis ideas, ya pensé cuál va a ser mi postura, vamos a textualizar. ¿Y qué es la textualización? Es la escritura. Escribirás la primera versión de tu texto argumentativo, considerando la estructura de este tipo de textos, en este caso, introducción, desarrollo y conclusiones. Recuerda que la introducción puede ser un párrafo, 2 párrafos, como tú lo creas conveniente. Aquí, recuerdan que se hace en la introducción, ¿qué debemos considerar? Dijimos, 1, llamar la atención de quién, del lector. 2, presentar el tema. Y 3, presentar tu tesis. ¿Qué era la tesis? Ya lo saben, ¿verdad? La tesis es la idea que tú vas a defender, tu opinión. Esa es la tesis. Ahora, en el desarrollo voy a presentar los argumentos que defienden mi tesis. ¿Ok? Y acá también en el desarrollo puedo presentar los datos de la tabla estadística del CICB. ¿Ok? Siempre y cuando tenga relación con lo que tú vas a escribir. Y en las conclusiones es una recapitulación final de las ideas que he considerado en mi texto. Una vez que ya textualicé y haces tu primera versión, no me envíes todavía la foto de tu texto. Ojo, no me la envíes. Profesora, ya terminé. Foto y me la envías a mi WhatsApp personal. No, todavía no. Pasamos al siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? El reviso. Aquí, reviso. Qué importante es revisar tu texto antes de enviar, porque si revisáramos, nuestro texto estaría aún más pulido. Entonces, en esta oportunidad vas a pedir ayuda a un familiar, ¿ok? Un familiar o un amigo que está en casa para que pueda leer tu texto. Que lo lea y luego le haces estas preguntas. 1. ¿Qué opinas del título? ¿Te produce curiosidad y te invita a leer el texto? La introducción, ¿da cuenta de todo lo que quiero argumentar? ¿Logró capturar tu atención? ¿Qué opinas de los argumentos? ¿Se relacionan con la idea central? ¿Son claros y concretos?
La conclusión, sintetiza mis argumentos contra la violencia escolar. Entonces, hazle todas estas preguntas y todo lo que te diga la persona que va a revisar tu texto, anótalo. Toma nota de las ideas más importantes y de las correcciones que te puede hacer. Entonces, una vez que hayas terminado eso, de hacer esa actividad, entonces ahí sí vas a levantar todas las observaciones. Si te dijo, no, mira, si tú pusiste de título propuestas de solución contra el bullying, tu texto no me llama la atención, ¿ah? Yo creo que podrías mejorar tu título. Entonces, ten en cuenta esa idea y mejórala. Haz tu mayor esfuerzo para realizar esta actividad. Yo sé que tú puedes hacerlo. Y finalmente, vas a corregir y realizar todos los cambios que consideres pertinentes. ¿Ok? Toma en cuenta los siguientes criterios para revisar y corregir tu texto. Ahora, una vez que esa persona que ha leído tu texto te ha corregido y te ha dado algunas indicaciones para mejorarlo, tú personalmente relee tu texto también y realiza los cambios que sean necesarios. Ten en cuenta la claridad de tu tesis y la consistencia de tus argumentos. Ten en cuenta también los errores ortográficos que pudiste haber cometido, las tildes, las mayúsculas. ¿Ya? Si, por ejemplo, no sabes cómo se escribe una palabra, ¿qué hago? Si estoy en duda si la palabra haber es con H o sin H y no sé, entonces, ¿qué hago? ¿Lo escribo sin H o puedo googlear? Buscarlo de repente en internet para saber cómo se escribe de forma correcta, ¿verdad? Eso sería un buen trabajo para evitar cometer tantos errores ortográficos. Ahora, finalmente, el uso de signos de puntuación y el uso correcto de referentes textuales. Debes utilizarlos. Los referentes textuales sobre todo nos ayudan a no redundar en nuestro texto, ¿ok? Entonces, una vez que ya hayas levantado todas estas observaciones, escribes la versión final de tu texto argumentativo y esa versión final es la que me vas a enviar a mi WhatsApp personal para poder leerlo y también para poder darte mi punto de vista y mi opinión con respecto a la actividad que tú estás trabajando. ¿Ok, chicos? Espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes y que puedan trabajar una actividad a uno, como siempre lo han hecho. Con respecto a la entrega de la evidencia, es ideal que se pongan a trabajar. Ni bien terminan de ver este video, comiencen a hacer las actividades que están planteadas, como por ejemplo, saca todo tu portafolio, lee las actividades de violencia escolar, responde las preguntas de planificación. Es ideal que ustedes, ni bien terminen de ver este video, comiencen a trabajar, porque van a poder finalizarlo con mayor anticipación, además que van a poder recibir también mi ayuda, mi apoyo y mi orientación. Entonces, y evitarán también, chicos, acumularse con actividades. No dejen para mañana lo que ustedes pueden hacer hoy, ¿ok? Ya no hay más clases programadas en el día, así que los animo a que se esfuercen y empiecen con el desarrollo de estas actividades. Ahora, si por algún motivo te retrasas o tienes una dificultad, se fue la luz, no tienes internet, se te acabaron los datos, etcétera, entonces comunícamelo por interno para saber tu situación y ver una manera de poder ayudarte. ¿Ok? Que tengan una excelente tarde y todos pongan mucho empeño en realizar un excelente trabajo. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.